Bienvenidos a un episodio más de Normalicemos a hablar de emociones. Y yo sé que constantemente cuando tengo un invitado, una invitada, digo que es un invitado extraordinario, sin embargo lo son. Y hoy en particular tenemos un invitadazo porque seguramente has escuchado de un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y siempre que escucho el nombre de nuestro invitado, viene a mi mente ese libro. Y ya él nos contará algunas situaciones que generó en su vida para seguramente encontrar el sentido y seguir avanzando. Bernardo Fernández, muchas gracias por estar aquí. Rodolfo, no, oye, ya me acabas de hacer llorar, cabrón. No, o sea, ¿sabías que el único libro que yo he leído es ese? ¿No sabías nada? No. Ya me hiciste llorar y todavía no me entrevistas, cabrón. No, gracias Rodolfo por invitarme a este espacio. Estoy feliz de conocerte, igual. Estoy feliz de poder compartir estas emociones contigo y lo que acabas de nombrar me acaba de romper porque fíjate, digo en un lado positivo, sí, claro. Porque yo no leo. O sea, yo tengo TDAH, entonces es muy difícil para mí concentrarme. Exacto. Desde niño me lo identificaron y precisamente no fui muy bueno en el colegio, pero ahorita que nombraste el libro, yo solamente he leído 2 libros en mi vida. Uno, ¿Quién se llevó mi queso? Hace añísimos porque en el colegio me dijeron que lo tenía que leer. Y el segundo me lo regalaron, el que acabas de decir, La vida en busca del sentido. Se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. Sí. Fíjate, ya ni el título me acuerdo porque soy muy malo para eso, pero yo estuve en la cárcel 101 días y hubo 12 visitas. O sea, las primeras 12 visitas que tuve en la cárcel me llevaron ese libro. Y es el único libro que leí en la cárcel. Es un librazazazazo. Sí. Es un librazazazazo del holocausto, de la vida y de ponerte una misión en la vida y precisamente tener un motivo para poder sobrevivir a ese tipo de adversidades, ¿no, mi querido Rodolfo? Sí, fíjate, me encanta empezar de esta manera porque precisamente este podcast va relacionado con normalizar, hablar de emociones. Y lo primero que me vino a la mente es decirte, pues los hombres sí lloramos y las mujeres también. Entonces, qué bueno que tengas esa sensibilidad porque llorar nos puede salvar la vida. Antes de empezar la entrevista hablábamos de eso. ¿Cómo creciste tú en cuanto a las emociones? ¿Recuerdas que te decían algo como no llores, no te enojes, no estés triste? ¿Te cuestionaban? ¿Recuerdas si te cuestionaban en relación a las emociones? Sí, me decían no estés triste, pero nunca me decían no llores. O sea, yo creo que tuve unos padres muy sensibles emocionalmente. Yo veía llorar mucho a mi papá y a mi mamá. O sea, porque bueno, mi mamá en paz descanse, pero mi papá está con nosotros. Fueron 2 seres humanos con mucha sensibilidad humana, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, que si veíamos una película lloraban. Y entonces yo nunca viví limitado al poder mostrar mis emociones. Y hasta la fecha, yo lloro mucho. Yo lloro mucho, Rodolfo. O sea, en realidad, sí, para mí es muy importante el poder mostrar lo que eres, ¿no? El poder mostrar tus emociones, tus sentimientos. De hecho, muchas veces mis hijos se burlan de mí un poco porque de repente sale un anuncio y se voltean y dicen, ya está llorando seguro este cabrón. Y se voltean y dicen, papá, ya estás llorando. Sí, o sea, es muy chistoso, pero a mí no me importa mostrar mis emociones. Qué bueno. Y qué buen ejemplo para tus hijos precisamente que vean que a su papá no le cuesta trabajo el ser vulnerable. La vulnerabilidad es una fortaleza contrario a lo que mucha gente cree. Yo sé, porque he visto entrevistas que te han realizado, que es un tema recurrente lo de tu experiencia cuando fuiste privado de la libertad. La mente inconsciente no distingue realidad de fantasía. Cuando un pensamiento pasa por nuestra mente consciente, la mente inconsciente no logra distinguir. Tú puedes detectar que cuando regresas a esa etapa de tu vida en donde fuiste privado de la libertad, ¿te genera estrés todavía o es algo que tú ya sanaste? No, yo estoy sanadísimo de eso. De hecho, nunca hubo un rencor a nadie y yo lo vi desde un modo muy espiritual, donde los primeros 4 días sí estuve un poco enojado con Dios porque había habido 4 etapas muy fuertes en mi vida antes de la cárcel y la cárcel fue como que llegó y le dije a Dios, ¿por qué? O sea, ya. O sea, ¿por qué?
Y entonces me enojé 4 días. Pero fíjate que fue un 20 de diciembre que me meten a la cárcel, Rodolfo. Y entonces el 24 pues era el día del patrón, ¿no? Y entonces le dije, quiero que vengas a cenar hoy conmigo y quiero que hablemos tú y yo frente a frente y me digas qué hago aquí. Y yo empecé a pedirle señales, a decirle que por favor me dijera qué tenía planeado para mí ahí adentro. Y me empezó a mandar señales increíbles. A mí me cambió el chip. El 25 de diciembre que yo amanecí, era yo otra persona. Y ahorita que decías de la inteligencia emocional, fíjate que comulgo mucho contigo, mi Rodolfo. Para mí las 3 herramientas de sobrevivencia en la cárcel fueron la fe, la inteligencia emocional y la resiliencia, que son 3 pilares fundamentales para cualquier ser humano en este momento. Para el bienestar y la felicidad, estemos donde estemos, ¿verdad? Y estemos con quien estemos. Completamente. ¿Y lo tenías tú claro antes de entrar ahí? No. Ahí lo fuiste recordando y descubriendo. Yo no tenía nada claro, nada, porque pues yo en la vida pensé haber estado ahí. O que en algún momento iba a llegar a estar en la cárcel. En la vida, por mi cabeza pasó, porque soy un ser humano bueno y que nunca ha hecho daño a nadie. Fue una injusticia, me meten sorpresivamente a la cárcel y ahí es donde yo empiezo a... Hay 2 caminos en las circunstancias que te pasan en la vida. Una es victimizarte en base a lo que te está pasando y decir no me lo merezco y tirarte a la mierda. Y otra es la resiliencia, que es la que aprendí adentro, que es cómo capitalizo esta dificultad o esta adversidad y lo canalizo a algo positivo. Y entonces yo me tomé el lado de la resiliencia, me tomé el lado de la inteligencia emocional y me tomé el lado de la fe, pero porque lo aprendí adentro. Sí. Interesante. Y son recursos a los cuales todos podemos tener acceso cuando abrimos la mente, ¿verdad? Y cuando... Ahí está todo. Ahí está todo. Y también yo creo que es un tema de conectar el alma con la mente. Porque si tu alma te está pidiendo algo y la mente trae un escudo, no hay forma de conectar, sí. ¿No? Y entonces de repente empiezas a dejar de ser tú, ¿no? Porque yo creo que tu mejor versión está en dar lo mejor de ti desde tu esencia, sí. No desde tu ego. Muchas veces el ego nos pide que pongamos un escudo para que no nos lastimen, para no conectar directamente porque puede haber una cicatriz. Y cuando tú dices, a ver, sí puedo tener cicatrices, sí puedo tener heridas, pero el que yo abra así el campo es un abanico de oportunidades, porque puedo ser lastimado, pero también puedo ganar un chingo y el que no arriesga no gana, mi Rodolfo. No. ¿Estás de acuerdo? Sí, entonces es como cuando tú estás cerrado a no voy a tener novia porque me van a lastimar, pues nunca vas a poder conocer a alguien. Sí, a lo mejor vas a conocer a la 1, a la 2, a la 3 y te van a descagar, pero la cuarta era la buena. Pero si tú le cerraste las puertas, pues nunca vas a poder conocer a la cuarta si no pasaste por la 1, la 2 y la 3. Sí, claro. Aquí la vida es de pagar precios, ¿verdad? Se pagan precios por aventarnos a hacer cosas y se pagan precios si no tenemos el valor de hacerlo. Y entonces conectar el alma con la mente es para mí primordial. Y en esa línea, cuando metes a Dios, no, hombre, brother, estás del otro lado. Porque aunque estés pasando tu peor adversidad, tú desde tu resiliencia estás canalizando que si Dios te está poniendo esa adversidad es porque te está preparando para algo muy grande. Y si no lo piensas así, te vas a la debacle. Claro. Sí, mira, la ciencia, seguramente lo sabes, la ciencia dice que cuando tenemos fe en una energía superior a nosotros, pues eso genera bienestar y felicidad, incluso a través de la bioquímica, serotonina, dopamina, endorfinas, etcétera. Porque es como un niño o una niña que tiene una fe plena en papá y en mamá. ¿Tú consideras que tu fe se incrementó estando ahí preso? ¿O llegaste ya siendo un hombre de fe que en los primeros días renegó un poco quizás de Dios? ¿O notas que entrenaste tu fe y saliste fortalecido en esa parte? No, a ver, yo cuando llegué a la cárcel pensé que conocía la fe. Pero el verdadero significado de la fe la conocí en la cárcel. Porque tú la fe la conoces en el lado más vulnerable que has tenido. Yo, el día 12 de estar en la cárcel, para mí fue un parteaguas porque yo me rendí. O sea, yo ahí dije, no puedo más. Me habían dicho que iba a estar 8 meses, que no había forma de salir, que porque era un dedo político. Entonces,
yo estaba perdiendo esa fe, estaba perdiendo como que ¿por qué a alguien que no ha hecho nada malo le pasa esto? Y mis otras 4 pues, aventuras difíciles que tuve antes de la cárcel. Entonces yo estaba un poco renegado. Ese día que platico con Dios el día de su cumpleaños y lo invito a cenar y me cambia el chip y llega el día 12 y me dicen que no voy a salir, que va a estar muy cabrón, puta, agarro y lo primero que hago es hincarme en un altar que estaba ahí en la cárcel y le digo a Dios, me rindo. Yo puedo con dormir en el piso, con lavarme los dientes en una tarjea, con tener hambre, tener frío, no ver a mis hijos. Es imposible este dolor. O sea, no puedo no ver a mis hijos, saber que están sufriendo. O sea, puedo con todo lo demás. Peligro de muerte, peligro de acoso sexual, o sea, muchas cosas que vives adentro de la cárcel. Pero dije, pero yo no puedo con no ver a mis hijos, yo no puedo con esta incertidumbre. Me rindo. Y ahí me cambió la vida. Cuando tú te rindes y dices, no puedo, estás haciendo tu ego muy chico y dices, esto yo no lo puedo controlar. Tú me diste la vida, tú quítamela, tú decídela. Entonces, cuando yo le digo, me rindo, ahí cambió mi vida y ahí conocí la verdadera palabra, o sea, el verdadero significado de la palabra fe. Y para mí hoy la fe, o sea, yo creo que hoy los seres humanos, o el ser humano que no tiene fe, o sea, cuando tú pierdes la fe, te pierdes a ti mismo. Ese es mi lema de la fe, porque por haber estado ahí. Y entonces, Rodolfo, yo hoy te digo, porque mi señora luego muchas veces me dice, no puedes estar diciendo esas mamadas. Le digo, no, a ver, gorda, yo te puedo decir que hoy el haber estado en la cárcel es uno de los regalos más bonitos que me ha dado Dios. Y me dice, es que no puede ser que digas eso. Le digo, es que yo soy Bernardo antes de la cárcel y Bernardo después de la cárcel, porque en la cárcel viví una reconstrucción espiritual. Y esa reconstrucción espiritual hoy no la cambio por nada. Porque quién sabe dónde estarías si no hubieras entrado a la cárcel, ¿verdad? Digo, no podemos predecir el futuro, pero claro, para ti fue perfecto el proceso. Perfecto el proceso, y hoy es cuando digo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que jamás llega tarde y que muchas veces los seres humanos queremos acelerar sus tiempos o modificar sus planes, y lo que no sabemos es que lo único que nos corresponde a nosotros es dar lo mejor de nosotros mismos desde el amor, ponerlo todo en sus manos y confiar. Pero para eso, a su madre, tienes que aprender un chingo. Sí. Porque imagínate que te está pasando lo más cabrón que estás viendo en tu vida y decir, tus tiempos de Dios son perfectos, yo confío. Pues muchas veces no puedes, ¿no? Porque dices, no, esto no me lo hagas, esto no. Pero te lo juro que yo en la cárcel sí entendí que, por ejemplo, ahorita me pasan cosas y digo, Dios, híjole, esto no me gustaría, pero yo sé que tú estás poniendo esto para algo. Y ese algo, a lo mejor puede llegar la respuesta en un día, en 5 días, en 10 años o en 20, pero va a llegar. Pero va a llegar. Me emociona enormemente escuchar a alguien con una fe como la que tú tienes. No sé si llamarle fe ciega, sin embargo es inspirador. Y ojalá que nunca nadie de quienes nos ven necesite pasar por algo tan doloroso y difícil como lo que tú viviste, para poder llevar la fe al nivel que tú tienes. Ojalá que aunque nadie experimente en cabeza ajena, que sea inspirador para que de alguna manera tu historia allá en el camino de nosotros y no necesitemos pasar por algo así. En verdad, muchas gracias. No, nada, Rodolfo, al contrario, gracias a ti. Y mira, de hecho, de ahí viene esta frase, que de qué te tiene que pasar para que te des cuenta que hoy puedes estar viviendo la mejor etapa de tu vida. De esto viene esa frase. Y te voy a decir una cosa, lo acabas de decir perfectamente. Tú dijiste, ojalá nadie tenga que pasar por una adversidad de esta magnitud para entender que el verdadero valor de la vida está en los pequeños detalles que tú das por hecho. Como lavarte los dientes en un lavabo, como taparte cuando tienes frío, dormir en un colchón, poder ver a tus hijos todas las noches. Y es lo que yo le platico a toda la gente que me hace el favor de irme a escuchar a mis conferencias. Les digo, ojalá a ustedes no les pase esto, y precisamente para eso son este tipo de pláticas, para que ustedes se puedan espejear
en el dolor ajeno, porque hay mucha gente que empieza a escuchar historias difíciles. No escuches esto. No, a ver, claro que escúchalo. Claro que espejéate en ese dolor y trata de sentir y vibrar como si tú lo estuvieras viviendo para que en el momento que acabe esta conferencia tú puedas cambiar tu chip y puedas valorar lo que tienes en casa. Porque muchas veces lo damos por hecho. Sí. Enfocamos a veces nuestra atención en el punto negro en la hoja blanca en vez de ver la hoja completamente en su total magnitud. Hace rato hablabas de algo que a mí me gusta mucho hablar, la diferencia entre el victimismo y la responsabilidad. Y cuando doy algún taller o algún entrenamiento, comparto que es fundamental y nos conviene no victimizarnos porque el victimismo enferma, la queja, la culpa, los juicios, etc. Y también comparto que muchas historias en las cuales hemos sido víctimas, quizá hubo alertas o focos rojos que no vimos o no quisimos ver por determinada razón y permitimos que algo avanzara. En tu caso, tú puedes en retrospectiva decir que no hubo ningún foco rojo que te fuera como dando una señal de que podías estar en algún momento detenido. Pues mira. Como a manera de consejo o sugerencia. No, claro que. Para que estemos alerta a eso. Todos en base a nuestras decisiones tenemos una responsabilidad. Claro que tuve esas alertas en el momento, o sea, hoy yo ya veo todas las señales que me manda Dios. Antes yo decía, no creo. No, ¿sí me entiendes? No confías en la intuición. En la intuición. Entonces, literalmente, cuando a mí me invitan a ser coordinador financiero y luego me invitan a ser servidor público, mi esposa, que es una de las personas más sagradas que tengo en mi vida, se volteó las 2 veces y me dijo, no tienes nada que hacer ahí. Tus sentimientos, tus emociones, tu educación, tus valores y tus principios no son compatibles con ese tema. No la vayas a cagar y no te vayas a meter. Esa fue la primera señal. Y a ver, ¿de quién? Pues de la persona que más admiras, cabrón. O sea, que es tu pareja, tu equipo. Y yo, no hay pedo, no hay... La primera vez me meto y tuve una... No un tema, fue un tema como emocional de decir, híjole, gorda, sí, la verdad tenías razón. O sea, de verdad aquí es un universo de dinosaurios que se quieren comer unos con otros, no hay emociones, no hay sentimientos, no hay valores, aquí se pierde todo. Sí. Y en la segunda me dijo, no vayas a entrar porque... Y ahí voy y entro, cabrón. Y después, te lo juro, que cuando ya estaba yo en la cárcel, porque aparte fue una injusticia cabroncísima, me volteé y la primera vez que me visitó le dije, no me digas, te lo dije. Porque, por favor. Por favor, porque me lo dijiste. Claro. O sea, y sí, o sea, hay señales que el universo, Dios o quien quieran y manden que ustedes crean, te mandan, pero muchas veces estamos ciegos. ¿Por qué? Porque tienes más ego que esencia. Y para mí en la vida yo he aprendido, todos en este mundo, todos los seres humanos tenemos un porcentaje de persona y un porcentaje de personaje. Todos tenemos un lado de persona y un lado de personaje. El chiste es darle más porcentaje a tu persona, porque entonces ese eres tú, esa es tu esencia. ¿Y qué pasa cuando eres más persona que personaje? Pues tú estás irradiando lo que eres. Y entonces empiezas a atraer a gente que es compatible con tus valores, con tus principios, con tus ideales, con tu forma de pensar, con tu forma de actuar. Y entonces dejas de cambiar de amigos, dejas de cambiar de novias, dejas de cambiar de trabajos. Y ese es el que eres tú. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres llenar las expectativas de alguien que no es compatible? Pues estás desde el ego tratando de cubrir la expectativa de alguien que no te conviene y entonces empiezas a atraer a gente que no macha contigo. Y entonces luego tienes que estar empezando a cambiar mucho de novios, de amigos. Y entonces luego dicen, ay, ¿cómo ha cambiado este? No, es que no era él. Sí. Claro, empezamos a resonar distinto, ¿verdad? Exacto, a vibrar en otra frecuencia, ¿no? Sí, claro. ¿No, mi Rodolfo? Sí, fíjate que hablando de esto de persona y personaje, me queda claro que cuando elegimos, lo que conviene es que cuando somos el personaje, tener la conciencia de que somos el personaje y podernos desprender de esas máscaras para conectar con otros seres humanos desde el corazón, desde la esencia. Pero el ego que nos juega muchas malas pasadas, pues nos puede hacer
creer o que nos identifiquemos con algo que no somos. Fíjate, precisamente acabo de estar en un seminario en donde se habló de trauma emocional, y los traumas tienen que ver en gran medida con desconectarnos de nosotros mismos. Los traumas generan desconexión, y la única manera de resolverlos es volviendo a conectar con el alma, con nuestro ser, con la esencia, con la luz. ¿Tú consideras que es el evento más traumático de tu vida, el haber estado privado de la libertad? Sí, porque fue un momento muy difícil para mí por el hecho de no poder, o sea, te digo que supero el haber dormido en el piso, el tener hambre, tener acoso sexual, tener muchas cosas, miedos increíbles ahí adentro. Pero el hecho de no poder ver a mis hijos, el tener una incertidumbre en tu cabeza de no saber cuándo vas a salir. 5 años estuviste, ¿verdad? No, estuve 101 días nada más. 101 días. No, sí, 101 días, pero no fueron muy difíciles. Y es ver que tu familia está luchando afuera, tú estás luchando adentro, no tienes una posición económica positiva porque pues veníamos de una quiebra económica enorme, y entonces cómo pagar abogados, y entonces sí ya te empiezas a cuestionar tú de que si es conveniente que sigas vivo o que si es mejor que ya te mueras. Qué fuerte. No, a ver, tu mente, a ver, si en el día a día nosotros tenemos un sube y baja de emociones al mes fuerte, imagínate en la cárcel tienes un sube y baja de emociones diario. Claro. O sea, tienes un sube y baja 5 veces al día. Y entonces el cortisol que te genera el estar ahí, pues tú sabes que el cortisol, o sea, el pico es en el inicio muy elevado, pero la bajada es muy lenta. Sí. Y entonces imagínate, ahí tienes un miedo instantáneo y te quedas con ese cortisol 10 horas, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil. Sí creo que es uno de los peores momentos que he tenido en mi vida, pero ahora que acabo de perder a mi mamá precisamente mañana cumple 2 meses. Gracias, hermano. Sí, nunca me imaginé nunca me imaginé que existiera ese dolor de alma. Okay. O sea, yo sé otro tipo de dolor. O sea, un dolor de la cárcel es muy diferente a un dolor de una pérdida de una madre. Y yo pensé que no iba a estar tan cabrón, te lo digo. Y sí, cuando se murió, hazte cuenta que me arrancaron un pedazo de ser. Y lo he tratado de buscar y no lo encuentro. Y yo creo que no lo voy a encontrar. Yo creo que ya se fue. Porque he estado leyendo cosas. Bueno, no leyendo, escuchando, porque yo no leo. Y sí, a gente que tiene ya la triste experiencia de haber perdido a su madre, he hablado con ellos y me dicen, brother, no lo vas a recuperar. Tienes que aprender a vivir con ese vacío. Y estoy empezando a trabajar a poder vivir con ese vacío. Sí, como constantemente escuchamos, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo creo que aquí el trabajo es aceptar ese dolor, quizás hasta el último día de tu vida, pero elegir no sufrir, ¿verdad? Exacto. Y honrar a tu mamá. Exacto. Que te vea viviendo plenamente como veo que lo estás haciendo. Exactamente, mi Rodolfo. Sí. Así es. Pues qué gran regalo, en verdad, de corazón te lo digo, el poder estar aquí contigo, conociéndote, entrevistándote y que seas para mí un ejemplo y un regalo de cómo podemos llevar la fe a otro nivel. Nos conviene tener fe. La palabra conveniencia tiene que ver con bien. Es un bien para nosotros. Confiar bioquímicamente nos da muchos beneficios, y qué bueno coincidir con alguien cuyo poder superior es igual al que yo creo en Dios. Wow. Me gusta mucho escuchar a alguien que habla con toda libertad de Dios. No, a ver, yo sin Dios no estaría aquí, y para mí Dios, desde que nací, porque mis papás me lo inculcaron desde un inicio de vida, yo soy católico. Hoy, pues sí, he tenido mis dudas, no de Dios, sino de la religión, la verdad. Pero la religión a mí no me intercepta a mi conexión directa. ¿Sí me entiendes? No te distrae. No me distrae. O sea, sí voy a misa de repente, pero para mí el idioma universal del mundo es el amor. Y Dios es amor, porque la Biblia lo dice. Claro. Y entonces, pues yo estoy conectado con el amor, con Dios, y hoy en lo que trabajo es en tratar de darles herramientas a mis hijos para que sean buenas personas, que puedan dar su alma sin ser personajes, y que aunque van a sufrir como yo he sufrido, sé que van a ganar más de lo que van a perder. Claro.
Eres una evidencia, y ya para ir terminando, eres una evidencia enorme de un hombre agradecido, un hombre con fe, como lo hemos estado compartiendo, y qué gran ejemplo para tus hijos que de primera mano de su propio padre vengan estos ejemplos de resiliencia y siempre yo creo que lo que los papás podemos trascender, mejorar, sanar, pues es algo que ya estamos evitándole a los hijos. Así que qué afortunados tus hijos de ver que su papá vivió una experiencia tan dolorosa, dramática, y que se repuso, y aparte es ejemplo para muchísimas personas de mantenernos siempre en fe. No, hombre, gracias, Rodolfo. Y créeme que el más bendecido de tener unos hijos como los que tengo yo soy yo, porque aunque ellos sí vieron que fue un papá resiliente, que luchó, y yo a mis hijos mi esposa y yo nunca les ocultamos nada, siempre les dijimos la verdad. Mi esposa, a los 2 días que yo estaba en la cárcel, fue a hablar con una psicóloga y le dijo, ¿qué le digo a mis hijos? Y le dijo la psicóloga, René, les tienes que decir la verdad de una forma bonita, porque acuérdate que así se lo dijo la psicóloga, y esta frase se nos quedó muy marcada a mi esposa y a mí. Acuérdate que la verdad duele y la mentira trauma. Y entonces, en ese momento dijimos todo con la verdad. Hablamos con mis hijos y créeme que yo admiro más a mis hijos que yo creo que ellos a mí, porque yo el verlos crecer en ese tipo de adversidad y ver cómo lo recibieron, lo captaron y lo materializaron en un tema espiritual, en un tema de agradecimiento, en un tema de amor, yo admiro muy cabrón a cómo lo hizo mi esposa y mis hijos. Entonces, sí, yo estaba adentro viviendo circunstancias muy dolorosas, pero ellos estaban destruidos afuera tratando de cubrir ese amor que a mí me hacía falta dentro. Entonces, yo creo que en familia yo creo que todas las familias deben de ser equipo. Yo tengo el mejor equipo y mis hijos y mi esposa son mi motor, pero aparte en la cárcel, cuando yo estuve en la cárcel, fueron mi pilar y mi motivación, y yo admiro el cómo lo supieron llevar. Y hoy cómo ese aprendizaje lo llevan a cabo afuera. O sea, porque muchos otros dicen, ay, bueno, ya. No, ellos todos los días agradecen, todos los días nos acordamos un poco de la vivencia, y como lo dices, yo creo que el poder del agradecimiento es la mejor terapia para la depresión o para la falta de motivación. Agradece lo que tienes hoy, no lo que quieres llegar a tener, porque muchas veces estamos pensando y viendo hacia arriba, y lo que no vemos es que somos bendecidos y afortunados por todo lo que también hay debajo de ti, claro, y que tú eres bendecido de tener lo que tienes. Sí, sí. Para mí el verdadero significado de la palabra felicidad es vivir instalado en el presente, habiendo perdonado las heridas del pasado y con la fe y la ilusión de lo que viene en el futuro. Y eso es lo que trabajo con mis hijos todos los días, vivir el presente. Porque ya me fui al bote y no sabíamos que me iba a ir al bote, y no me tuvieron 101 días. Mañana me puedo morir. O sea, Dios me dio la oportunidad de estar en la cárcel, de no morir. O sea, me dijo, güey, esto es temporal, claro, vas a salir. ¿Qué pasa con la gente que un accidente y mañana ya no está? Claro. Ya valió madre. Entonces, hay que vivir instalados en el presente, disfrutando el ahora. Y eso es lo que yo le trato de dar a mis hijos todos los días. Pues mira, yo creo que no solo tratas, sino que lo haces porque eres un ejemplo de congruencia entre lo que dices y lo que ven. Y qué bueno que constantemente hablen del tema, no desde el dolor o desde el rencor o el resentimiento, sino como un recordatorio de agradecimiento, de gratitud y de estar atentos a lo que pasa en la vida. El automático puede ser muy dañino, entonces qué bueno que tengan esta dinámica familiar en donde, aprendiendo de la experiencia, se puedan mantener enfocados en vivir el presente, porque es muy fácil decir el presente es un regalo, vivamos el ahora, pero una cosa es decirlo y otra tener el hábito de vivirlo en realidad. Completamente, mi Rodolfo. Sí, pues, qué bonito. Gracias. Oye, mil gracias por la invitación, Rodolfo, de verdad, qué bonita entrevista. Fíjate que nunca me habían entrevistado tan lindo. O sea, es una entrevista muy linda, porque la verdad, cuando Dios está en medio de la ecuación de cualquier tema, todo es más lindo, ¿no? Y empezamos con un tema de Dios y mira cómo estamos terminando. Sí, la verdad es un privilegio y
Y ya con esto termino. Mi libro más reciente se llama 70 veces 7, que es un libro en donde hablo de algunos pasajes bíblicos sin ser religioso. Ojalá sea el tercer libro que leas. Te lo hago llegar. Feliz de la vida. Nada más por el título lo voy a leer. Okay. Te lo juro, ¿eh? Okay. 70 veces 7. Me encantará pura abundancia. Sí, sí. Claro que sí, bueno, Rodolfo. Claro que sí. Feliz de la vida. ¿Quieres terminar con algo? ¿Algún mensaje en particular? No, bueno, pues agradecido contigo, Rodolfo, y con toda la comunidad de Rodolfo. Espero que muy pronto podamos conectar en algún momento. Pues les deseo que tengan todas las bendiciones y toda la abundancia. Y recuérdense que ¿qué te tiene que pasar para que te des cuenta que hoy puedes estar viviendo la mejor etapa de tu vida? Gracias. Pues qué recordatorio tan bonito y tan contundente de que no necesitamos generar cosas para agarrar la onda y tomar conciencia de lo maravilloso que es la vida, y que un pilar fundamental para esto es la fe en el poder superior, en nuestro caso, en Dios. Gracias. Nos vemos próximamente en un episodio más de Normalicemos hablar de emociones.